Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos una vez más a este curso de los jueves, horario 21 horas, curso Introducción Libro de Éxodo. Estamos el 27 de julio del 2023, Asunción, capital del Paraguay. En el nombre de Jesús, son las 21 horas en punto y vamos a orar y darle gracias a Dios por este privilegio que tenemos de seguir estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, te invito a que ores conmigo en esta noche, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos revele y podamos recibir espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias damos por este estudio, porque vamos a conocer nuestras raíces espirituales en el nombre de Jesús. Oramos entonces, damos gracias a Dios. Padre Celestial, en esta noche bendecimos tu nombre, te damos la honra, te damos la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Te entregamos todo lo que hemos de decir, todo lo que hemos de hacer en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos perdón por todo tipo de pecado, interno, externo, voluntario, involuntario, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. Padre Celestial, en esta hora, esa autoridad que está en tu palabra, mi Dios, que dice Jesús, que tú nos diste autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret, por eso, Señor, atamos todo espíritu en esta hora, declaramos en el nombre de Jesús inoperante todo espíritu maligno, de distracción, de maldad, de incredulidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos cielos abiertos, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo y pedimos a la guía del Espíritu Santo también que nos ayude a desarrollar este curso en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cada alma que se va a conectar, Señor, en esta noche, que sea de edificación para cada persona también que va a escuchar, Señor, este video, que va a escuchar y que va a ver este estudio, Señor, en nuestra página oficial de Facebook y nuestro canal de YouTube. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora y declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, retomamos lo que el jueves de la semana pasada estábamos ya hablando siempre. Todos los jueves, 21 horas, nos reunimos por medio de este medio en el aula Zoom de Casa de Oración Transformacional para estudiar juntos la palabra de Dios. Hacemos todo lo posible para que podamos comprender, entender por medio de este sistema de la presentación de PowerPoint en el nombre de Jesús. Así que corazón enseñable, papel y lápiz para los que van a escuchar este video, van a ver este video, perdón, digo bien. Entonces vamos a esperar un poquito más, ya y 5 y 10 empezamos en el nombre de Jesús ya a desarrollar un repaso general de lo que hemos hablado cada jueves en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, aquí tenemos estas referencias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí está, muy bien, en el nombre de Jesús, aquí está. Vamos a poner un poquito más despacio. Ahí estamos, en el nombre de Jesús. Entonces, estamos en el curso de introducción, libro de Éxodo. Estoy mirando que hay gente que son amigos de nuestra página de Facebook que están viendo el video y le están dando me gusta, le están dando like, me gustan. Eso es importante en el nombre de Jesús porque nos anima a continuar también. Aparte que el Señor nos llamó a enseñar la palabra de Dios, nos llamó también a usar este medio para comunicarnos y para que tú tengas ese acceso a este estudio en el nombre poderoso de Jesús. Por eso esto no es algo que se improvisó, esto no es algo que se nos ocurrió, sino que es guiado por Dios en el nombre de Jesús. Esto es, este estudio, este curso de introducción al libro de Éxodo es para que muchas personas puedan tener acceso a esta información y puedan nutrirse espiritualmente y también su oración sea eficaz en el nombre poderoso de Jesús.
Muy buenas noches, Andrés, Dios te bendiga. Gracias por conectarte en el nombre de Jesús. Buenas noches. Gloria a Dios. Entonces, estamos aclarando, ¿verdad?, de que no es que nosotros así se nos ocurrió improvisar todo esto, sino que esto corresponde a lo que el Señor puso en nuestro corazón para enseñar la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Es bastante extenso la introducción siempre de los libros que nosotros vamos a empezar a enseñar los jueves. Es un poco largo, pero necesitamos nosotros leer, aprender la introducción del libro de Éxodo. Eso es importantísimo para tener una noción. Hoy pienso que vamos a ir un poquito más avanzado ya, porque tenemos varias ilustraciones que mostrar y ya vamos a empezar a hablar de ese plan de la redención de Dios que comenzó desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte de José. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, vamos a empezar a hacer un repaso en el nombre de Jesús, un repaso así general para llegar a las nuevas placas que corresponden al estudio de hoy, jueves 27 de julio del 2023, en el nombre de Jesús. Entonces, ya hemos orado, ya hemos entregado al Señor todo lo que hemos de decir. Y entonces en esta noche vamos a ir avanzando con esta clase, con este curso de introducción al libro de Éxodo, en el nombre de Jesús. Esta introducción decía que vamos a hablar de Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José. Desde Abraham hasta José. Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José. Vamos a hacer un repaso siguiente, resumido. Hablamos de la vocación de Israel. Desde el punto de vista de este estudio, se le ve a Israel como instrumento de Dios, como siervo de Dios. Entonces, sin ofender, sin querer desacreditar nada de lo que es el pueblo de Israel, lo que es su riqueza y su prosperidad y su conocimiento del Torah. No estamos hablando de eso, eso están ellos en primer lugar, pero este estudio nos está llevando y nos está haciendo entender que Israel es un instrumento de Dios, una herramienta de Dios, y aparte de eso, el siervo de Jehová. Entonces, Israel tiene como pueblo una vocación, dice. Entonces, también tenemos que comprender, entender que es importante que leamos el libro de Génesis, porque entre el libro de Génesis y el Éxodo hay una transición y hay un puente para que nosotros podamos entender más a profundidad lo que es el libro de Éxodo, cuyo autor fue Moisés. El libro de Génesis también, el autor fue Moisés. Entonces, aquí dice que Abraham fue llamado para ser receptor de las promesas de Dios. El llamamiento de Abraham fue vital en todo lo que es el Éxodo. El llamamiento de Abraham, desde ahí comienza la historia de la redención. Eso es importante. Desde Abraham comienza esa historia. ¿Y quién le llama a Abraham? El creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús. Entonces, dice aquí que fue necesaria la separación de Abraham de sus descendientes. Una separación de Abraham y sus descendientes. Siempre nosotros tenemos que tener esa noción de que Dios separa la luz de las tinieblas. Escuche bien. Siempre Dios, cuando interviene, cuando es necesario el tiempo de Dios de intervenir, ya sea en una nación, ya sea en una persona, ya sea en algo, Dios empieza a separar siempre las cosas, empieza a separar la luz de las tinieblas, empieza la intervención de Dios. Entonces, Abraham tuvo que separarse, buenas noches Alicia, tuvo que separarse de sus descendientes, escuche bien, Abraham y sus descendientes tuvo que separarse de pueblos paganos. ¿Qué son los pueblos paganos? Investigando un poquito más, pagano significa pueblos mundanos, o también vamos un poquito más al fondo, los paganos significa pueblos satánicos. Pueblos satánicos, paganos significa pueblos satánicos. Entonces,
Tenemos que entender de que Dios le llamó a Abraham y lo nominó como receptor de las promesas. El llamamiento de Abraham es muy importante para la redención. Entonces, seguimos avanzando. Aquí tenemos y dice que él fue protegido, fue guiado por el Señor también para que Israel pueda ser usado como siervo de Jehová en este servicio donde fue escogido Abraham también, el pueblo de Israel también, para un propósito, para un fin que es para que naciera en Israel el Mesías. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el único Rey y el único Señor. Entonces, en las manos de Cristo, en las manos de Cristo va a prosperar, escuche bien, en las manos de Cristo va a prosperar el plan divino de Dios. En las manos de Cristo prospera el plan divino de Dios. Es importante que nosotros sepamos que Dios tiene un plan divino y que el único que pudo desarrollar, aplicar perfectamente el plan de Dios se llama el Señor Jesucristo. Es el único en el nombre de Jesús. Es el único que puede desarrollar, que pudo aplicar el plan de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ver y entender eso. En el nombre de Jesús aquí. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos esta situación. Vamos al siguiente. En el nombre de Jesús. Dice que el estado de desarrollo del pueblo, cómo se desarrolló Egipto al morir José, la experiencia de Abraham, hombre de fe y receptor de las promesas y del pacto, forman la base que sustenta la historia posterior del pueblo de Israel. Si Abraham no correspondía al llamado de Dios, no iba a haber plan de redención. Eso nosotros tenemos que estar re seguros. No iba a haber. Abraham es el que recepciona todo. Su fe le fue contada por justicia y Dios le bendijo a Abraham con multiplicación, con una bendición grande. Entonces, también no iban así, él no acudía al llamado, el pueblo de Israel no iba a existir, vamos a decir así, en pocas palabras. Así que no hubo aumento numérico del pueblo hasta que nacieron los 12 hijos de Jacob. Claro, ahí recién se empezó a multiplicar el pueblo de Israel en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos avanzando más todavía. Aquí ya hablamos de la tierra de Gosén, hablamos ya que José le llevó a una tierra a sus hermanos y a sus familias, a una tierra donde estaba cerca del río Nilo, cerca del delta del Nilo, donde había prosperidad, donde la tierra era fértil. Él le lleva hacia ese sector para que ellos puedan crecer, enriquecerse, cultivar la tierra y ser realmente los mimados de Dios, el pueblo mimado de Dios en los tiempos de José, el pueblo de Israel, los hebreos eran mimados. Entonces, ese lugar se llama Gosén. Gosén es un lugar de prosperidad, muy cerca del río Nilo, del delta del Nilo. Eso hay un mapa que vamos a mostrar más adelante. Estamos hablando alrededor de 1570 antes de Cristo. Escuche bien, 1570 antes de Cristo. Y dice aquí unos 80 años después de la muerte de José. 80 años después de la muerte de José. Ahí aparece ya las dinastías 18 y 19 de los egipcios. En ese lapso, en el nombre de Jesús. Entonces, dice aquí que fueron mirados por los nuevos faraones como aliados potenciales de sus enemigos. Claro, los faraones empezaron a ver por qué se multiplicaba el pueblo hebreo como sus posibles futuros enemigos. Eso es lo que cuenta este estudio. Entonces, eh, aquí ellos tenían temor de los hebreos porque probablemente por ser numeroso el pueblo hebreo podría aliarse con sus enemigos y abrirle la puerta, el pasillo. Había un pasillo, territorialmente hablando, que se llamaba el pasillo obligado. Eso estaba en el sector de la Mesopotamia.
¿Mm? Eran territorios territorios hititas situados al norte y nordeste de Israel. Esto tiene sustento bíblico en Éxodo capítulo 1, 9 al 10, en el nombre de Jesús, lo que estamos hablando. Seguimos avanzando. Había faraones nacionalistas, el Reino Nuevo habían emprendido grandes proyectos de edificaciones que incluían ciudades fortificadas para la perfección de la frontera nordeste. Ellos seguían edificando, los egipcios. Edificaban, eran número uno en arquitectura, en ingeniería, número uno en la astrología, astronomía. Ellos avanzaron bastante. Ahora más adelante vamos a ver que hay una cierta rareza en la raza egipcia. No sé, yo no busco ofenderle a nadie. Lo que buscamos nosotros es investigar. Somos investigadores de los acontecimientos que rodean las sagradas escrituras. Eso es lo que nosotros hacemos. Investigamos, buscamos información, oramos por la revelación. Buenas noches, Felicita. Buenas noches, Nancy. En el nombre de Jesús. Buscamos esas cosas y aquí encontramos en este curso de introducción al Éxodo que durante el tiempo que José fue gobernador de Egipto, los hebreos, sus hermanos y sus familias, que son las 12 tribus de Israel, que proceden de Jacob, acuérdense, Jacob, Israel, ¿verdad? Dios le cambia el nombre a Jacob, le llama Israel. Entonces, durante el gobierno de José, las familias de los hebreos, de las 12 tribus de Israel, vamos a llamarle así ya, para que se pueda entender, eh, era llamado el pueblo mimado en Egipto, porque cuando José era gobernador, él mismo le llevó a todo el pueblo hebreo, le llevó a un lugar que se llamaba Gosén, la tierra de Gosén, donde está cerca del delta, en el delta del Nilo, ahí donde nace el Nilo, una tierra fértil, próspera para la agricultura, también la pesca y también otro tipo de actividades de caza. Entonces, ellos prosperaban ahí, crecían, se multiplicaban y los egipcios empezaban a tener miedo del pueblo hebreo porque demostraban fuerza. Por ejemplo, las hebreas eran muy diferentes a las egipcias. Las hebreas eran robustas, las hebreas eran huesudas, eran grandes, eran fuertes. Entonces, le tenían poco miedo, le tenían miedo porque pensaban que ellos se iban a aliar con sus enemigos, los hititas. Todo eso, los enemigos de Egipto, de los egipcios, perdón, digo, venían del territorio de Mesopotamia. Acuérdense bien, eso es lo que estamos hablando. Seguimos. Aquí está el mapa. Aquí está el mapa que nosotros cada jueves nosotros nos acordamos. Ahí dice el Gran Mar Rojo, Mediterráneo, Jericó, Canaán, Monte Sinaí. Aquí el Monte Sinaí. Aquí es donde hizo llover codornices y maná cuando el pueblo de Egipto tenía hambre, quería comer en este lugar. Aquí está el Mar Rojo, qué interesante. Delta del Nilo, hemos hablado aquí. Aquí está el Delta del Nilo, donde está, estoy mostrando la flechita. Ahí está la Delta del Nilo. Es aquí donde se le llama la tierra de Gosén, donde José cuando fue gobernador le llevó a todo el pueblo hebreo ahí para que sea agricultor y ganadero. Ellos eran agricultores y ganaderos, prosperaban ellos ahí. Entonces, vamos adelante. Después ya están las condiciones geográficas, climatológicas. Acuérdense que el río Nilo, había poca lluvia en ese tiempo. El río Nilo subía, había crecida del río Nilo cuando había un deshielo, por ejemplo, cuando había un deshielo, por el río Nilo nace más allá arriba. Y río arriba, cuando sucedía el deshielo, ahí ellos padecían una inundación y aprovechaban ellos la inundación del río Nilo. El río Nilo también era el dios de Egipto. Por ejemplo, el cocodrilo que habitaba el río Nilo también era su dios. Cosas así. Entonces nosotros tenemos que ver que había condiciones geográficas y climatológicas bastante interesantes, por eso ellos se posicionaron en esa zona, en el nombre de Jesús.
agricultura, ganadería, astrología, astronomía, la tierra, cosas así. Ellos sabían moverse por esos lugares. Entonces, vamos adelante. Las inundaciones del Nilo, como hemos hablado, el Nilo Blanco nace en el lago Victoria. ¿Dónde queda el lago Victoria? El río Nilo nace en el lago Victoria. Dice ese estudio que nace en el corazón de África. El lago Victoria está en África y de ahí sale el río Nilo. De ahí viene el río Nilo de África. Así que usted, cuando lee la palabra de Dios y ve el río Nilo donde fue encontrado Moisés, rescatado de las aguas por la hija del faraón, el río Nilo, río arriba, ¿dónde nace el Nilo? Horus, Anubis, dioses, sí, interesante, ya voy a llegar a eso, ya. Justamente preparé algo, Andrés. Entonces, qué interesante. El río Nilo nace en África, escuche bien, África. Usted tiene que saber que todo lo que fue creado por Dios tiene su paralelo espiritual. Todo lo que es creado por Dios tiene su paralelo espiritual en el mundo espiritual, mundo físico y mundo espiritual. Entonces, este ramal nace en las montañas de Etiopía, dice, África, estamos en África, y juntamente con el afluente Advara. Bueno, aquí en este material usted va a tener el origen donde nace el río Nilo y las inundaciones que sucedían en Egipto por el deshielo que sucedía en las montañas de Etiopía. En el nombre de Jesús. Seguimos. Los egipcios aprovechaban la inundación por medio de un intrincado sistema de canales y diques. Ya hemos hablado de eso. Vamos a adelantarnos más. Estamos haciendo un repaso general. Los egipcios aprovechaban la inundación. Repaso general. En las tempranas épocas de la historia de Egipto existían los reinos del norte y reinos del sur que correspondían a la configuración geográfica del país. Muy bien. Seguimos adelante. Acá dice de que Tebas era la capital natural del reino del norte y Memphis el reino del sur, uniéndose los dos reinos bajo la doble corona de los faraones en tiempos prósperos. Los faraones Kixos establecieron su capital en Avaris Tanis, cerca de la tierra de Gosén, ahí cerca donde estaban los hebreos, ahí cerca rodearon todo esto que estamos mencionando, las capitales, las ciudades y sus capitales. Bueno, seguimos. La historia de Egipto, principio de historia y literatura, eso también ya hemos hablado, las tierras fértiles, los jeroglíficos, todo eso hablamos, las dinastías también, vamos avanzando, en cuyos principios floreció el reino medio con las dinastías. Cuando estamos hablando de dinastías estamos hablando de generaciones de egipcios. Seguimos adelante, acá hay algo interesante que dice, el reino nuevo o el imperio incluye las dinastías 18 y 20, 1570 y 1085 antes de Cristo, aproximadamente. Y empieza con el rey que no conocía a José. Había un rey que no le conocía a José. Éxodo 1:8. Y vamos a ver quién era. Es interesante eso. Abarca el gran periodo con conquista en Canaán y Siria. Había un rey que no, faraón, estamos hablando, que no le conocía a José. Qué raro eso. Llama la atención. Claro, porque había dos reinos. Probablemente era del reino del sur y del reino del norte le conocían a José y este venía del reino del sur por algún cambio político entre ellos. Importante eso. Bueno, el estado de cosas existente en la época de 1400-1360 a.C. se revela gráficamente por la correspondencia diplomática entre la corte de Egipto y sus vasallos cananeos. Perfecto. Aquí hay una referencia más de ellos. Puede identificarse con los hebreos o israelitas que entraron en Canaán bajo el mando de Josué. También. Acá vamos a hablar de Josué más adelante. Seguimos. La religión. Vamos a hablar de la religión de Egipto. Pluralidad y localización de dioses. Sin duda, los dioses que llegaron a destacar más en la imaginada jerarquía celestial tuvieron su origen en las divinidades locales que protegían a los habitantes de los pueblos y ciudades que se levantaban paulatinamente a lo largo del valle del Nilo. El Nilo es importantísimo.
A pesar de los esfuerzos teológicos de los sacerdotes de los dos reinos, del Reino Unido, los egipcios nunca llegaron a elaborar un sistema politeísta coherente, excepto cuando el faraón hereje Akenatén, Akenatén. Acá empezamos ya a hablar de lo que hay hoy en día en el mundo espiritual. Eso damos los miércoles, guerra espiritual, espíritu de faraón. Atamos nosotros eso. Reprendemos eso. Akenatén. Akenatén aquí dice, estableció el culto del dios Sol y Ra. Ah, que pega la idolatría. Los que adoran al sol, adoran al dios Sol y Ra. Con la exclusión de otras divinidades, su experimento, que no era un monoteísmo genuino, no sobrevivió a su fundador, puesto que los egipcios se sentían íntimamente ligados a los dioses que ya conocían. Una historia ahí que habla de su religión. Aquí está, fíjense, este es el Akenatén, el faraón o el dios hereje. Así dice, Akenatén. Miren poco, Akenatén tiene barbita, tiene la oreja bastante grande, la nariz grande, ¿viste? Los ojos son grandes, ¿m? Todas esas cosas, el rostro. Ahí está Akenatén. Seguimos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran colaborar? ¿Cómo están todos? ¿Están despiertos? ¿En el nombre de Jesús están durmiendo? ¿Cómo estamos? Estamos en introducción del curso de, de Éxodo. ¿Cómo estamos? En el nombre de Jesús, fuerza. Dios le bendiga. Atento acá todos. Muy bien. Felicita, ¿cómo está? Gracias. Hola, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias, está? Nancy. Dios te bendiga. Muy bien. Gracias, pastor. Muy Bendiciones. bien. Seguimos adelante entonces. Aquí tenemos a Kenatén, que era el dios de los egipcios, se llamaba hereje. Bueno, seguimos adelante. Esto todo está en el mundo espiritual, ¿saben? Son demonios que están en el mundo espiritual. Por eso nosotros tenemos que conocer cómo Israel reconoce a su enemigo, el pueblo hebreo le conoció a los enemigos y Dios le venció. A todo esto le venció al Señor. Los griegos y romanos quedaron asombrados ante la crudeza de la religión de Egipto. Crudo, que no parecía concordar con su brillante civilización en lo que respecta a las letras, el arte, la arquitectura, las matemáticas y la administración. O sea que ellos le llamaba la atención que ellos eran tan espectacular en ciencia, en arte, arquitectura, matemática, pero su religión era cruda. ¿En qué consistía la religión de los egipcios? ¿Hacían o no sacrificio? Hacían sacrificio. ¿Practicaban o no el incesto? Practicaban el incesto. Adoraban animales, por ejemplo, al perro. Adoraban, por ejemplo, también a las aves, al águila. Adoraban a la serpiente y cosas así también. Su religión era bastante diferente a lo que ellos demostraban en las artes, en la matemática, en la administración, en la arquitectura. Bastante. Eso les sorprendió y le asombró a los griegos y a los romanos. Muy bien. Los gatos, muy bien, los gatos, adoraban a los gatos, ¿sabe? Los egipcios adoraban a los gatos. Qué interesante. Aquí dice que Ra, el dios sol, llegó a ser símbolo casi universal. Ya en ese tiempo había globalización. Usted sabe lo que es la globalización. Entonces dice que aquí Ra, el dios sol, llegó a ser símbolo casi universal, siendo representado por el disco solar. El disco solar, eso vamos a ver también. Asociado también con un halcón de alas brillantes. Tot, Tot era dios de la luna y del orden estelar, siendo patrón de las letras. Sus imágenes llevan cabeza de ibis. Vamos a ver todo eso. Par del Menfi era dios patrón de los artífices y artistas. Algunos dioses eran temidos por su obra destructora, pero Hathor de Dendera se consideraba como un ser benigno, diosa del amor, dice. Son todos demonios estos. No, ustedes, el mundo espiritual, ellos están en el mundo espiritual. Ellos tienen dimensiones espirituales. Así es.
Entonces, eso nosotros tenemos que entender. Más, avanzamos. Aquí está. Este es Ra, el dios Sol. Miren por su cara cómo era. A ver si me puede ayudar Andrés. ¿Cara de qué este de Andrés? Ra, el dios Sol. Parece medio halcón, ¿verdad? Mira, pues, ahí está todito su rango. Parece que ahí está el halo solar. Acá está. Mira, bola, esta cruz parece que es una cruz con un halo solar. Miren la cara que tiene aquí. Halcón. Esto le venció todo. Un halcón, le venció todo el Señor Jesucristo a esto. El poder de Dios le venció a esto. Tenían poder en Egipto, pero Dios le venció a esto. El Señor le venció a esto. Pero ellos están en el mundo espiritual. Esto es lo que son llamados fuerzas malignas. Y eso es lo que nosotros reprendemos como iglesia. En la autoridad del nombre de Jesús y en la sangre de Cristo. Así es. Bueno, seguimos adelante. La llave del portal de la vida. Este que está acá, ¿verdad? Una llave. Así mismo. Mirá por todos estos símbolos. Qué bárbaro. Mirá, pues, ya de ese tiempo. Satanás y su actividad. Satanás en este tema. Metidísimo a full. Qué cosa, ¿eh? Seguimos adelante. En la mano izquierda. Sí, acá está. Esta es una llave, dice acá. Una llave. Acá hay otra cosa en la mano derecha, Andrés. ¿Qué será este en la mano derecha? Mira por aquí. Después acá hay algo más. ¿Qué cosa? El báculo. Muy bien. Este es un báculo. Acá está. Muy bien. Báculo y llave. Qué bárbaro. Todo esto venció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjense si el Señor Jesucristo no venía a deshacer las obras del diablo. Esto y todo iban a estar hasta ahora comandando, seguramente inclusive físicamente, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice aquí, sus imágenes llevan cabeza de Ibis. Ibis entonces halcón. Pat de Memphis era dios patrón de los artífices y artistas, dice. Algunos dioses eran temidos por su obra destructora, pero en cambio Hathor de Dendera se consideraba como un ser benigno. Diosa del amor, dice. Lo que más nos extraña, con el báculo caminaba sentido al reloj para abrir el portal. Ahí está. Muy bien. A eso vamos a ir en guerra espiritual, los portales espirituales. Nosotros en la vigilia vamos a quebrantar esas puertas espirituales del adversario y vamos a ordenar que se remueva de los portales de bendición. Porque el libro de Malaquías habla de ventana de los cielos y en el libro de Enoc habla de que hay puertas que se abren cada tantas horas. Se abre como más de 12 puertas donde Dios envía la bendición. Eso nosotros vamos a hablar en el nombre de Jesús en las vigilias. En esta vigilia vamos a tocar eso. Entonces, qué interesante que estamos enriqueciendo nuestro patrimonio intelectual en esta noche y Andrés nos está ayudando bastante. Bueno, lo que más nos extraña es que un pueblo tan inteligente pudiese adorar al cocodrilo, por ejemplo. ¿Por qué le adoró? Ellos le adoraban al cocodrilo porque el cocodrilo también habitaba en el Nilo y no solamente eso, sino que también tengo entendido que le proveía de comida también. Entonces, adoraban al cocodrilo como un pueblo que era número uno, vamos a decir, en ese tiempo de arquitectura, de administración, de artes, puede adorar a un cocodrilo. Raro, al yacaré. Acá en Paraguay, en el río Paraguay, río Paraná o por ahí, le ven al yacaré y lo primero que se quiere hacer es sacrificarle, matarle para comer. Según los entendidos, el yacaré tiene gusto al pollo. El yacaré, por ejemplo. Entonces, es raro eso. Dice aquí que lo que más nos extraña es que un pueblo tan inteligente pudiese adorar al cocodrilo, amén de una multitud de divinidades, bajo la forma de seres humanos con cabeza de animales, como carneros, hay acá dice, gatos, etc. Además de conceder una importancia supersticiosa a ranas, serpientes y toros. Cada faraón se consideraba una divinidad, encarnación del dios Horus, dice, que llegó a identificarse con Ra, el dios Sol. Totalmente
elemento, instrumento y herramienta de Satán. Todo esto. Entonces, seguimos adelante. Ahí está. Ahí está. Uno de ellos, Pat de Memphis. Miren un poco cómo se vestían ellos. Ahí, Andrés, que ese que tiene en su mano es un báculo también. Ahí está, Pat de Memphis. Miren por su cabeza cómo es también. Bastante grande su cabeza aquí. Qué cosa. Miren, por acá tiene algo, sostiene algo en su mano. Este es algo diferente. Es un báculo, pero representa otras cosas. Qué bárbaro. Pat de Memphis. Esto está en el mundo espiritual. Esto el Señor Jesús le venció con su sangre. Le venció a estas malignas fuerzas. Sí, el báculo, símbolo de maestro de ceremonia, ¿viste? Acá está. Era la divinidad de los artífices, de los orfebres, los que trabajaban en el arte. Este era el que le influenciaba y le daba la energía, vamos a decir así como ellos llaman, para que ellos sean capacitados en el arte y cosas así. Acá está, le llamaban el maestro a él. Y este Jesús le venció a él. Él se fue, ahora él está en el mundo espiritual. Así mismo, atrae la energía, ahí está. Así mismo, entonces, este está en el mundo espiritual. Este está en el mundo espiritual, si atrae, si canaliza energía, este está en el mundo espiritual. Entonces esto, Dios le venció. Y todos estos personajes que nosotros estamos hablando, eran contemporáneos más o menos, vamos a decir así, 1570 años antes de Cristo. Ellos le conocían a José. Había otro de otro reino que no le conocía, otro faraón, pero estos le conocían a José. Pero dice la escritura en el libro de Génesis que el Espíritu de Dios estaba con José. El Espíritu de Dios es superior a ellos, totalmente. Entonces, seguimos adelante. De hecho, la leyenda que más prevalecía y que daba cierta unidad a la creencia del pueblo en general era la de Osiris, Set, Isis y Horus. Ese era lo máximo para ellos. Osiris, Set, Isis y Horus. Osiris era un rey bueno, dice, pero su hermano Set notoriamente era maligno. ¿No le llama la atención? En el libro de Génesis dice que Caín era hijo del maligno. ¿Sí o no? Aquí encontramos que este Set era notoriamente maligno, dice. Y le tenía envidia y por fin logró, por medio de una estratagema, encerrarle en su ataúd y echarle en el lino. Fíjense que sucedió casi lo mismo entre Caín y Abel. Entre estos dos. Entre Osiris y Set. ¿Qué cosa? ¿No le llama la atención esto que se repite? Notoriamente maligno. Similitud hay, sí o sí. Ahí está. Claro, mirá poco cómo son las cosas. Como un ciclo que vuelve a repetirse. Acá dice que tenía envidia y por fin logró por medio de una estratagema. Por supuesto que Caín también maquinó. Era hijo del maligno. Encerrarle en su ataúd y echarle al Nilo, dice. La hermosa hermana esposa de Osiris se dedicaba a buscar su cuerpo, dice, hallándolo por fin en Biblos, en el Líbano, devolviéndole a Egipto donde lo escondió en los pantanos del delta del Nilo, dice. Del delta, ya vimos nosotros el mapa, ahí arriba el delta del Nilo. Pero en una excursión de caza, Set halló el cadáver que dividió en 14 partes. Dios mío, hay una mutilación ahí. De ahí viene entonces la mutilación. Fíjense, encontró el cuerpo en 14 partes. Qué bárbaro, ¿eh? Esparciéndolas por todo Egipto, dice. De nuevo, Isis se dedicó a recobrar y honrar los restos mortales de Osiris. Y cuando Horus y el hijo llegó a su madurez, no solo vengó a su padre dando muerte al maligno Set, sino que por arte mágica, acá dice este estudio artes mágicas, restauró a Osiris a la vida. Ahí vamos a poner en cuestión, solamente Dios tiene poder de dar y quitar vida. Acá es algo, aquí dice artes mágicas. Quiere decir que puede haber una resurrección por arte mágica. Eso es algo fuerte, no es una verdadera resurrección. Dicen que ahí en la zona de Haití es un lugar, es una nación, es un país donde es muy fuerte la práctica de la brujería. Dice que en Haití
levantan muertos, resucitan muertos, pero le hacen incorporar demonios. Y los demonios hacen mover los cuerpos de los muertos. Eso en Haití. Y aquí, por ejemplo, por arte mágica, dice, restauró a Osiris la vida. Desde entonces ha gobernado el paraíso egipcio situado en donde se pone el sol. Por eso es lo que la gente ve el atardecer. Usted no sabe por qué. Vamos a mirar el atardecer. Ahí se encuentra el paraíso de los egipcios. A veces es lindo mirar el atardecer, pero no entendemos nosotros a veces. El ocaso. Qué bárbaro, che. Qué cosa, qué notable. En el nombre de Jesús que estamos aprendiendo esta noche. Y los egipcios tienen su paraíso también. Tienen su lugar también. Eso no les llama la atención. Y caminan como zombies en Haití los que se levantaron. Claro que sí. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está Isis. Ahí está Isis. Ahí está Osiris. Y ahí está Set. Mira vos su cabeza como... ¿Cabeza de qué? ¿Cabeza de perro o cabeza de caballo o burro? Parece... Algo tiene. Set, Osiris, Isis. Ahí están toditos. Este Osiris tiene mucha jerarquía, por lo que estoy viendo. Tiene jerarquía. Y esta Isis, mirá, pues tiene ala al lado de ella. Mirá, pues, qué bárbaro. Cada cosa que hay en Egipto. Y como te dice, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Y se fue a Egipto, pastor, a la pinta. Y en Egipto está todos estos demonios. Está todos estos demonios. Mirá, pues se fue a hablar, a tomar tereré con Isis, con Osiris y con Set. ¡Qué bárbaro! Entonces, tenemos que saber qué decir. No, hay que saber, hay que saber. Seguimos adelante. Qué cosa, ¿eh? Vale la pena notar esta leyenda, ya que corresponde a otras en que los devotos del Dios muerto y resucitado, ya saben quién es el Dios muerto y resucitado, esperan ganar la vida por su unión con la divinidad, dice. Miren, poco los asemeja, no sé si asimila, como dice Andrés, a algo del Señor. Fíjense lo que dice aquí. Vale la pena notar esta leyenda, ya que corresponde a otras en que los devotos del Dios muerto y resucitado, dice, esperan ganar la vida por su unión con la divinidad. Creencias parecidas vuelven a aparecer en las religiones del misterio, y se vuelven a aparecer ciertas cosas que atraían a muchos durante el primer siglo. Sí, Egipto es una de las escuelas iniciáticas más antiguas del mundo. Muchos se hacen llamar Anubis. Sí, Egipto, fíjense. Creencias parecidas vuelven a aparecer en las religiones del misterio que atraían a muchos durante el primer siglo de la era cristiana. Escuchen bien lo que estamos hablando aquí. Era cristiana, ya estamos hablando de la era cristiana. Era tiempo de Cristo, tiempo de la iglesia, era cristiana, ya se fue otra era, empezó la era cristiana. Qué bárbaro, qué cosa, qué tremendo, qué poder hay en Cristo, qué poder hay en el nombre de Jesús. Llamar era cristiana, qué bárbaro, qué tremendo. Dice aquí, expresa el hondo anhelo de la vida de tantas almas esclavizadas por el temor de la muerte, dice, y a través de los rasgos supersticiosos y lógicos y a veces repugnante del politeísmo parece reflejar la verdad que Dios iba revelando a través de los sacrificios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros estamos dando también, vamos a entrar en lo que es el éxodo de los sacrificios. Tremendo eran los sacrificios que se realizaban. Becerro, buey, paloma, tórtola, oveja, cordero, carnero, se sacrificaban al Dios vivo y verdadero. Llama la atención esos sacrificios también. Eso es para investigar. Qué tremendo eso es. Entonces, dice aquí que Dios iba revelando a través de los sacrificios del Antiguo Testamento y que había de cumplirse en la muerte y resurrección de Cristo. La identificación de Horus con el Dios Sol centralizó las ideas religiosas hasta cierto punto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que como es nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios es sabio. Fíjense lo que está diciendo. No es así nomás que surgió Jesús. Vamos, voy a irme a la tierra, le dijo al Padre Celestial. No. Acá en el tiempo,
La dispensación del cumplimiento de los tiempos es tremendo. Eso es profundo, eso nosotros tenemos que entender. El auge de la civilización, el tiempo en que Jesús se manifestó físicamente en el mundo físico. El idioma universal era el griego. No, las civilizaciones, Roma era un imperio. Roma era el centro de todo, la cultura, el arte. Grecia estaba por ahí cerca nomás también. Y en ese tiempo viene el Mesías, tu Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Viene, nace. Qué tremendo eso es. Entonces dice aquí, mire cómo Dios iba revelando a través de los sacrificios del Antiguo Testamento y que había de cumplirse en la muerte y resurrección de Cristo. La identificación de Horus con el Dios Sol centralizó las ideas religiosas hasta cierto punto, no todo, hasta cierto punto. Bueno, seguimos adelante. La religión del pueblo, los oscuros misterios del confuso politeísmo se escondían en las piezas interiores de los magníficos templos de Karnak, dice, y otros centros religiosos oficiados por un sacerdocio muy potente. Al final de este curso vamos a orar, vamos a interceder, vamos a hacer intercesión de guerra. Sacerdocio muy potente, dice. El egipcio medio en su vida común tenía su ídolo casero, al que levantaba por la mañana, lavaba y alimentaba por medio de varias ofrendas, acostándole de noche, y así se consolaba. Imaginaba que la vida futura sería muy parecida a la que conocía en Egipto. Su Sheol se hallaba debajo de la tierra, siendo iluminado de noche cuando el dios Sol pasaba de occidente a oriente, navegando en un barco por un Nilo subterráneo. Escuche bien, Nilo subterráneo, me llama la atención eso, para salir sobre la tierra al día siguiente. La palabra de Dios dice de que toda lengua y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice. Seres que viven debajo de la tierra, que tienen prohibido por el Dios poderoso, nuestro Dios poderoso, asomarse a la superficie. Ahí entramos en otro tema. Eso es importante. Acá estoy encontrando que el Nilo, había un Nilo subterráneo. Qué cosa, me llama la atención. Seguimos adelante. La conservación del cadáver. Usted tiene que saber por qué se realizaba la momificación. ¿Alguna vez usted vio la película La Momia? La momificación. ¿Por qué era la momificación en Egipto? Pero pastor, ¿por qué yo tengo que saber todo esto? Y la verdad es para enriquecer tu patrimonio intelectual y que vos sepas también hablar, tengas propiedad. Dice aquí, la conservación del cadáver por medio de la momificación obedecía a esta creencia, pues el espíritu humano va presentado como un pájaro, no podía reconocer su antigua habitación del cuerpo si no fuese este preservado. Por eso se momificaban los egipcios. Ellos creían que volvían otra vez su cuerpo. Dice aquí que la momificación consistía en quitar las vísceras, las tripas, vísceras, o no, a ver si me ayudan, vísceras, creo que son las partes de las tripas o el cerebro, algo de eso, que se colocaban en vasos para luego empapar el cadáver en natrón que preservaba la carne. Es un elemento. Ese natrón, ¿de dónde sale, por ejemplo? Nos le llama la atención. El proceso total para personas acomodadas duraba 70 días. Los pequeños modelos de objetos domésticos agrícolas que los arqueólogos hallaban en las tumbas habían de servir para la vida de ultratumba. A Jacob se le llegó a embalsamar por 40 días. Eso está en la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Jacob llega a ser embalsamado también. Acuérdese de eso. Qué tremendo eso. Seguimos adelante. Bueno, seguimos hablando aquí. Aguanta un poquito más porque es interesante lo que tenemos en el último párrafo, que dice así. ¿Alguna pregunta, acotación o consulta que quieran hacer? Estamos abiertos en el nombre de Jesús. Esta foto que usted ve acá atrás es la mezquita. Acá está la muralla de Jerusalén y ahí está la
mezquita. A ver, estamos hablando de Jerusalén, Israel. Bueno, a ver, felicita Nancy, Alicia, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Muy bien. Un incentivo para llevar una vida normal se hallaba en el concepto del juicio del alma después de la muerte. Osiris presidía un tribunal de jueces que había de determinar si el que entraba en los dominios de la ultratumba había sido inocente del crimen. Después de escuchar al suplicante, pensaban en su corazón en balanzas delante del Dios todo, como se hacía una balanza. Si se hallaba puro, el espíritu podía pasar a las regiones de los benditos. Escuche bien. En caso contrario, su vida futura sería angustiosa. Las teorías que atribuyen las verdades del elevado monoteísmo del Antiguo Testamento a las influencias de los israelitas recibieron en Egipto del Antiguo Testamento las influencias. Miren, qué similitudes dice aquí. Los israelitas recibieron en Egipto y carecen de toda base razonable. Bueno, todo nos hace suponer que Dios revelaba a los patriarcas y a Moisés el contenido de la verdad única que había de hallar su consumación en Cristo. Y la ley de Sinaí contrasta en casi todos sus postulados con las confusas ideas de la religión. Bueno, lo que está diciendo este estudio es que Dios le hablaba a Moisés, le hablaba a los patriarcas y le decía: aquí los egipcios tienen esto, aquí estas naciones tienen esto, aquí esto, y vamos a hacer la ley, Cristo después va a consumar, vamos a hacer esto para que toda lengua, toda nación confiese que Jesús es el Señor. Qué interesante saber desde este punto de vista toda la influencia de Dios en la humanidad a través de su Hijo. Bueno, dice aquí que Moisés, dice, los patriarcas y a Moisés, y los muertos asistían en cuerpo cuando eran juzgados y su corazón se pesaba. Eso es lo que quiere decir, sí. Miren poco lo que ellos estaban ya haciendo en esa época, 1570, 1500 y pico antes de Cristo ya. Y qué cosa, che. Entonces, lo que no impide que israelitas poco fieles y miembros de la multitud mezclada que salió con ellos en el Éxodo hubiesen escondido errores en su corazón que dieran lugar a la fundición del becerro de oro. Ahí está la idolatría de algunos que salieron de la tierra de Egipto llevando en su corazón ciertas prácticas. Y vamos a ver aquí. Miren, ahí está el becerro de oro. Ahí está el becerro de oro. De oro puro. Eso hicieron ellos mientras que Moisés no venía, estaba hablando con Dios, ahí resolviendo ciertos temas legales del mundo espiritual para el mundo físico. Se impacientaron y muchos dijeron: hagamos una imagen, hagamos un becerro de oro para adorarlo. Mirá, pues ahí está. Ese es el becerro de oro. Qué cosa, che, de oro puro, La idolatría, che. Qué bárbaro, che. Atrás de cada imagen hay demonios. Seguimos adelante. En el nombre de Jesús. En los siglos posteriores, los israelitas apóstatas, fíjense, a mí me preguntaron también sobre la apostasía. Aquí habla también de que había israelitas apóstatas. Se dejaron llevar por los cultos de la naturaleza de los pueblos cananeos. Había también una nación que adoraban a las estrellas, adoraban a los dioses, a las estrellas como dioses, y también el pueblo de Israel también entró en eso, empezaron a adorar a ellos también. Acá está, dice, cultos de la naturaleza de los pueblos cananeos, ahí está, cananeos, fenicios y sirios, mucho más que la idolatría egipcia, mucho más que ellos otra vez, los cananeos. Los cananeos son los que estaban en la tierra prometida, ¿se acuerdan eso? Canaán. Entonces, mucho más por la idolatría egipcia, dice, los juicios de Jehová en los dioses de Egipto. Vamos a ver un poco. Es preciso ofrecer a los lectores esta breve referencia a la idolatría egipcia.
ya que el periodo de las plagas, ellos le llaman periodo de las plagas, y del Éxodo, se presenta como una confrontación entre Jehová, cuyos embajadores eran Moisés y Aarón, y los dioses de Egipto. Una pelea, una guerra nosotros no podemos dimensionar la guerra que hubo entre Jehová y los dioses paganos en la época de los egipcios. Tremenda, una guerra impresionante, donde los embajadores eran Moisés y Aarón. Eso nosotros tenemos que ver. Dice aquí que estos dioses de Egipto, siendo uno de ellos el mismo faraón en el poder. ¿Qué cosa? Los egipcios habían de aprender por medio de prolongadas devastaciones que no podían asistir, dice aquí, a Jehová. No podían resistir a Jehová, el Dios de Israel, quien ejecutó sus juicios por las plagas que se hallaba bajo la protección de algún Dios. Nos llama la atención eso. Cada esfera afectada por las plagas se hallaba bajo la protección de algún Dios, dice. Cada esfera afectada. Pero la falsa divinidad carecía de toda potencia frente a la palabra y la obra de Jehová, Dios único, creador de los cielos y de la tierra. Esta época existía el sacerdocio aarónico y de Melquisedec, pastor. Melquisedec, rey de Jerusalén, vamos a decir, Jerusalén tiene su inicio. Se llama el lugar Jerusum. Y realmente preexistió antes de la Jerusalén actual. Y viene Jerusum, es el lugar original de Jerusalén, y ahí ya oficiaba Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo. Así se llamaba Melquisedec, que es una prefigura de Cristo. Probablemente coexistía todavía, porque estamos hablando de Moisés y Aarón. Estamos hablando del sacerdocio de Aarón también. Estamos hablando de Abraham también. Por eso es importante. Abraham, por ejemplo, el que tuvo el contacto físico, en primer contacto con Melquisedec fue Abraham, que es una figura de Cristo. Ahora, se dice, y según el autor de los Hebreos, que Jesús recibe la orden de Melquisedec. Jesús recibe el sacerdocio de Melquisedec. Inclusive es superior otra vez a él, pero recibe la orden. Qué interesante es saber todo esto. Qué interesante lo que se movía del mundo espiritual al mundo físico, el poder de Dios, la guerra entre el bien y el mal, vamos a decir así, entre Satanás y Jehová de los ejércitos. Así es, tremendo, Andrés, esto que nosotros como iglesia tenemos que saber. Nuestra oración tiene que ser poderosa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios venció todo esto. Él puede levantar, Él puede restaurar, Él puede sanar. Qué tremendo eso es. Así es, felicita, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Muy bien. Los egipcios habían de aprender por medio de prolongadas devastaciones que no podían resistir a Jehová, el Dios de Israel, dice. Ellos sabían quién era el Dios de Israel. Ellos sabían quién era. Que ya viene el Dios de Israel. Que cuidado, ya viene el Dios de Israel. Ellos le tenían miedo. No, eso así nomás. Dios de Israel poderoso, le vencía. Qué bárbaro, qué tremendo. Las guerras de Israel, las guerras del pueblo hebreo, tremendo. Dice que ángeles descendían a darle fuerza al ejército de los hebreos, al ejército de Israel, le daba fuerza. Caleb y Josué dice que eran fuertes, podían subir murallas no sé cuántos metros y saltar otra vez. No, impresionante, ¿eh? Entonces dice aquí, el Dios de Israel quien ejecutó sus juicios en todos los dioses. En todos los dioses, dice. Éxodo 7:5, Éxodo 12:12. Cada esfera afectada por las plagas se hallaba bajo la protección de algún dios, pero la falsa divinidad carecía de toda potencia frente a la palabra y la obra de Jehová, el Dios único, creador de los cielos y de la tierra. Esa esfera no le llama la atención.
las esferas, cada esfera afectada por la esfera. ¿Qué quiere decir una esfera, una atmósfera, una esfera? Ahí, afectada por las plagas. Y ahí venía, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos adelante. Fíjense aquí. Acá están las plagas. Las plagas de Egipto. Acá hay un cuadro que nosotros vamos a ver, las plagas de Egipto. Fíjense, qué cosa, qué tremendo. Dice la primera plaga, a ver, felicita, está atenta, Nancy, Andrés, Alicia. Entonces estamos hablando de la primera plaga. ¿Cuál fue? Éxodo 7, 14, 24. La primera plaga dice sangre. El Nilo, junto con toda el agua de Egipto, se convierte en sangre, pero Faraón no deja que los israelitas se vayan. Fíjense ese río Nilo que le proveía a ellos de alimento, irrigaba sus campos para que tengan fertilidad en la agricultura. El Nilo ahora se convierte en sangre. Dios hace convertir en sangre. Primera plaga, sangre. Estamos hablando de la guerra de Jehová de los ejércitos, del Dios poderoso, contra los dioses de Egipto. ¿Qué cosa? La segunda plaga, la rana. Las ranas, dice. ¿Qué cosa, Llenan la tierra de Egipto. Faraón dice que promete dejar que los israelitas, con las ranas él empieza a prometer que los israelitas se vayan, pero luego se arrepiente otra vez. ¿Qué cosa, che? La rana. Feo lo de rana. Ustedes saben, ¿alguna vez usted vio invasión de rana a algún lado? Yo he visto. ¿Alguna vez usted vio alguna invasión de ranas por todos los lados? Las ranas, sapos, Me han muchos. bañado después de que baje el agua. Lleno ahí, ¿verdad? Llenito. Qué cosa. Y dice que la sal le ahuyenta a ellos. La sal, no le gusta la sal. Cuando uno le derrama la sal, corren todo, dice. Bueno, acá dice que las ranas llenan la tierra de Egipto. Faraón promete dejar que los israelitas se vayan, pero luego se arrepiente. La tercera, fíjense la tercera plaga. Escuchen, la tercera plaga, ¿qué es? Mosquito. La ñatiuroga. ñatiú. Qué bárbaro, che. Lleno de mosquitos. ¿Cuántos tienen lucha con los mosquitos a veces antes de dormir? Yo no puedo, yo escucho, y viene acá, ya me molesta. Y ahí, no querés ver cerca del río en esta hora. Yo te hablo, no tenía ahí donde uno está, sino río abajo, río arriba. Los mosquitos que va a haber. La tercera plaga, los mosquitos, dice. El polvo se convierte en mosquito, el polvo de la tierra se convierte en mosquitos que pican a la gente y a los animales en Egipto. Pero Faraón no deja de ir a los israelitas. Hasta a sus animales le picaban mosquitos. Tercera plaga, mosquito. Ya sabe ya. A ver, la cuarta plaga, a ver si usted puede identificar tábano. ¿Usted sabe lo que es el famoso tábano? ¿Conoce esa mosca que chupa la sangre? ¿Cómo se llama acá esa mosca que chupa la sangre? Tábanos, dice. Los tábanos llenan las casas y la tierra de Egipto. Faraón promete dejar que los israelitas se vayan. El butú viudita. Butú viudita. Ay, juepete. Butú viudita. Ese es el tábano. Dice que Faraón otra vez no se arrepiente, dice. Número 5, la quinta plaga. Todo el ganado de los egipcios muere, pero Faraón no deja que los israelitas se vayan. Muere toda su producción ganadera. Mueren totalmente, se quedan sin comer, sin leche, sin carne, sin cuero. Nada. La quinta. La sexta, úlcera. Hay que pegar la úlcera. Úlcera. Le salen a los egipcios y a sus animales también la úlcera.
Pero Faraón no deja que los israelitas se vayan con la úlcera y todo. ¡Qué bárbaro! Séptima, granizo. El granizo arrasa con todo lo que hay en los campos, hombres, animales, árboles. Faraón pide perdón y promete dejar ir a los israelitas, pero se arrepiente otra vez. Granizo cae por todos lados. Qué cosa, ¿eh? A veces vemos granizada también que cae, ¿eh? En ciertas partes de nuestra amada nación paraguaya. Cae el famoso granizo. Entonces, la octava plaga. Las langostas devoran todo el árbol y toda planta en la tierra de Egipto. Faraón pide perdón, pero no deja que los israelitas se vayan otra vez. Miren, por las langostas grandes. Dice la langosta eran de 5 a 15 centímetros, a veces de grande. La plaga número 9, la novena plaga, tinieblas, tinieblas, oscuridad, tinieblas, dice aquí. Los israelitas cubren la tierra de Egipto. Las tinieblas cubren la tierra de Egipto por 3 días. 3 días hubo oscuridad, nada de luz. Oscuridad total, ni el sol no se veía. Faraón promete dejar ir a los israelitas, pero se arrepiente otra vez. 3 días de oscuridad, 3 días de tinieblas. Entonces vamos a la número 10, la plaga décima, la número 10. Cuando solemos ver estas plagas como la mosca, mosquito, granizo, podemos imaginarnos lo que fueron. Claro que sí, imagínense, dice que del polvo de la tierra, el polvo de la tierra se convirtió en mosquito. Dios hizo eso. Qué bárbaro, qué mucho. Impresionante, no hay nadie que te resista a eso. Pero ahí Faraón resistía. Después vamos a ver por qué ellos pudieron resistir. Ellos eran también especiales. Eran especiales en su cuerpo, especiales en su ADN, en su gen, eran especiales los egipcios. Eso vamos a ver más adelante. La diferencia entre el gen de los egipcios y el gen de Cristo. ADN de los egipcios, ADN de Cristo. Eso vamos a ver más adelante. Y usted se va a dar cuenta del poder que hay en el Señor Jesús. La décima. Primogénitos, dice. Todo primogénito de los egipcios del ganado muere en Egipto, dice. Faraón finalmente deja ir a los israelitas, pero luego se arrepiente a perseguirlos hasta el Mar Rojo, le persigue, hasta ahí. Sus hijos murieron los primeros, sus varones empezaban a morir y ahí les suelta al pueblo. Qué cosa, en la guerra entre los dioses de Egipto y Jehová de los ejércitos. Esto encontramos en Éxodo capítulo 7. Éxodo 7, qué tremendo, 7, 8, 9. Capítulo 9 estamos hablando, todo eso. Qué bárbaro. Versículos, digo bien, del capítulo 7. Qué cosa. Bueno, en el nombre de Jesús. Entonces aquí hemos aprendido muchas cosas sobre el río Nilo. Hemos aprendido también sobre la religión de los egipcios, también sobre las dinastías, también sobre sus dioses y también las similitudes que encontramos entre Caín, Abel y también Osiris y Set. También hemos visto las similitudes que se fueron generando y que Dios fue enseñando a Moisés y Aarón, a sus embajadores, hablándole a sus patriarcas de que iba a hacer algo para que toda lengua y toda nación confiese que Jesús es el Señor. Los sacrificios, por ejemplo, los sacrificios de animales, cosas así, Dios ya iba hablando, ya iba atrayendo el interés y la atención de toda la humanidad. En el nombre de Jesús, eso usted tiene que saber. Y vamos más adelante ya, cuando entremos ya a la médula del libro de Éxodo, vamos a hablar de los sacrificios, vamos a hablar del templo, vamos a hablar del lugar santo, del santísimo, vamos a hablar del atrio, vamos a hablar también de los sacrificios de los animales, vamos a hablar del incienso, de los panes de la proposición, vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales y de lo que se movía en el mundo espiritual cuando Israel, por cada tribu, entraban a adorar a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y cuando Moisés cantaba, qué sucedía en la atmósfera. Todas esas cosas nosotros vamos a ir tocando más adelante en el curso de introducción del libro de Éxodo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien.
Hasta aquí hemos llegado a la placa 32, son las 22:09. Entonces, si hay alguna pregunta, consulta o algo que quieran aportar, bienvenido sea para después ya orar en el nombre poderoso de Jesús. Le escuchamos si alguien quiere preguntar algo en el nombre de Jesús. Por aprender esto, muy importante. Te escuchamos, Felicita. ¿Querés hablar? Habla, Felicita. Queremos escucharte. Es interesante aprender esto. Nunca en mi vida bueno, antes yo no leía luego la Biblia, ¿verdad? Ahora recién. Y con esta enseñanza estoy aprendiendo tantas cosas, pastor, que no sé, y nosotros los cristianos debemos aprender esas cosas para nuestra vida diaria, inclusive, ¿verdad? Para con la gente, para con la sociedad, si vos estás con gente, ¿verdad? Si están hablando de Dios, de la palabra, para poder interpretar, para poder, ¿verdad? Saber, poder discutir esta cosa. Es importante. Muy Y bien, así es. Ese es el interés. Siempre leímos, nunca comprendimos o interpretamos. Así es. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Esto es lo que pone, enseñar esta área, enseñar que cada hijo o hija de Dios tenga propiedad para poder, como dice la hermana Felicita, discutir, hablar con aquel incrédulo, con aquel hombre y mujer que inclusive cuestiona la Biblia. la verdad, Así es. Y con la paz de Dios y la sabiduría de Dios hablamos, entendemos que ellos están también en incredulidad, ¿verdad? Están también con interés también de saber. Entonces somos cristianos, hijos de Dios, vamos a decir así, con el anhelo de ser hijo, hija de Dios, ¿verdad? Y el Señor es el que completa la obra en nosotros. Nosotros no, con nuestra propia fuerza no vamos a convertirnos nosotros como hijos, como hija de Dios. Con fuerza no. Es el Señor el que hace eso. Por eso Jeremías, el profeta, le decía, conviérteme a ti y seré convertido. Le pedí a Dios otra vez el milagro de la conversión. Nacer de lo alto, nacer de arriba. Eso está en el corazón de Dios. Nosotros no podemos a nosotros mismos hacernos nacer de nuevo. Solamente Jesús es la llave. Jesús es. Acá nosotros aprendimos muchas cosas. Acá aprendimos muchísimas cosas. Había un dios, Osiris creo que es que tenía un báculo. Ahora nosotros entendemos por qué Dios le puso a Moisés en su mano la vara. ¿Sí o no? Cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios te va a preparar, cómo el Señor, a vos te va a preparar el Señor para predicar, a vos te va a enseñar el Señor, te va a dar cosas, te va a capacitar, te va a nutrir, te va a dar recursos para que vos hables de Él. Vas a ver cómo va a hacer las cosas. En el nombre de Jesús va a fluir de vos. Entonces, todo eso nosotros estamos aprendiendo aquí. También encontramos en el libro de eso, Pastor, sí, me di cuenta nomás cuando el Señor, o sea que el Señor le llamaba la atención de Faraón para que suelte a su pueblo. Muchas veces también nosotros, Dios nos llama la atención con una otra prueba más fuerte, hasta que nos toque algo también que es nuestro hijo. así está. Y ahí nos doblegamos al Señor. Muchas Sí, veces el Señor también nos ronda así sí. como a Faraón, que Hermana, murió su hijo y ahí recién él soltó, pero y muchas veces también nosotros así el Señor nos llama la atención con una, con otra, hasta que después nos toca lo más de nuestra debilidad, ¿verdad? De que son nuestros hijos y ahí recién nos doblegamos al Señor. hermana María, lo que vos estás diciendo es una revelación, lo que vos estás diciendo. Que te reveló el Espíritu Santo en esto. ¿Sabe por qué? Porque fíjense, si vamos a hacer las similitudes, como dice Andrés, Dios también le pidió a Abraham algo que él quería mucho, que era su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Adán también perdió un hijo, ¿verdad? Porque Caín le mata a Abel. ¿Se acuerdan?
Vamos un poquito más otra vez. El Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Claro. Todo eso nosotros tenemos que entender. Y cómo cuando Dios le toca al hijo de Faraón, ¿verdad? Dios le toca a su Sí. hijo, ahí él se deja ir. Deja ir. Y a muchos les sucede eso cuando los hijos se enferman, cuando los doctores dicen que ya no, ahí se doblega ante el Señor y Dios tiene misericordia. Ahí nosotros nos damos cuenta del Padre Sí. Celestial que Él va a dar todo, todo va a dar cuando nosotros obedecemos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Él va a Sí. dar todo cuando nosotros estamos en la línea del Señor Jesucristo, estamos siguiendo su camino, porque cuando Jesús muere y luego resucita, de tanto que se agradó el Padre por lo que hizo el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo, que conoce la intención del corazón de Dios, dice, y le resucita al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Qué tremendo eso es. Qué tremendo eso es. Eso es maravilloso. Y esa resurrección nosotros recibimos cuando Cristo resucitó, nosotros nos apropiamos de esa resurrección. Por eso Él nos llama a que creamos en Él, le recibamos y aceptemos y obedezcamos a Él para que seamos nueva criatura, para que haya un nacimiento nuevo en nuestro corazón. Él nos promete eso y cumple en el nombre de Jesús. Qué tremendo esto. Hoy encontramos mucho tesoro aquí. Y a medida que vamos entrando más en el libro de Éxodo, vamos a ver cuando entremos en el templo que construyó Moisés con el diseño original que Dios le dio, cuando entendamos los materiales que se utilizaban. Impresionante cómo Dios preparó ya en ciencia, sabiduría y arte al pueblo hebreo, le preparó en Egipto. Todo eso porque había orfebres hebreos que recibieron esa instrucción en Egipto. Estábamos hablando, eso es impresionante. Entonces, dice la escritura también que hay una promesa, de Egipto llamé a mi hijo, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¡Qué bárbaro! Hay misterios ahí que van a ser revelados en el nombre de Jesús. Amén. Muy No, bien. Muchas gracias. Hoy creo que aprendimos algo, nos nutrimos también, recibimos información. Amén. Gloria a Dios. Y mañana vamos a hacer una pausa. Mañana no hay conexión porque vamos a estar en nuestra vigilia. Vamos a estar en nuestra vigilia. Mañana de las 20:30 ya vamos a estar intercediendo, orando, alabando y adorando a Dios. Y también ya hay un móvil disponible para el traslado de las personas. Ponerse en contacto con nosotros para coordinar el traslado de las personas que quieren participar en la vigilia de mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Oramos entonces para darle gracias a Dios en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos entonces. Querido Dios, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos la honra, te damos la gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por algo y cada vez más nos confirmas tu nombre, que está escrito, que tú eres Jesús, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Por algo es, Señor. Por eso, Señor, acudimos a ti, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú dijiste, Jesús. Por eso vamos a ti, para recibir liberación, recibir sanidad, recibir restauración y restitución en nuestra vida. Señor, te pedimos esa restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por los hermanos, Señor, que no pudieron conectarse. Oramos por Roberto, oramos, Señor, en el nombre de Jesús por David. Oramos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús por Lucila, toda su casa, por Ronald. En el nombre de Jesús, Señor, por cada hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche bendecimos la vida, felicita su casa, su familia. Oramos por María, su familia, sus hijos, sus hijas. En el nombre de Jesús, por Señor Andrés, por Ruth, bendecimos la vida de Andrés, de Ruth, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre ellos, cancelamos toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Nancy,
Declaramos, Señor, Dios mío, esa cobertura tuya sobre ella, esa fortaleza que tú le das, Padre. Oramos por su familia también, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, declarando siempre victoria en el nombre poderoso de Jesús. Que descansen y amanezcan bien. En el nombre de Jesús nos encontramos mañana. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Igualmente, pastor. Gloria a Dios. Hasta mañana en la vigilia. Nos vemos.